Metamorfosis de la mariposa. Qué hermoso. Primero, así que niños pongan atención, jóvenes, adultos también, el que quiera contestar, escriba ahí en nuestra página y ponga cuáles son las 4 fases de la transformación de la mariposa. Primero, huevo. Segundo, la oruga. Es en esta etapa en que se alimenta, cambia de piel. Luego, la crisálida. Es en este momento que está ocurriendo la transformación completa y entonces la última fase, la mariposa adulta. Quisiera hablar un poquito en la parte donde se está como oruga alimentándose. Interesante, yo estaba pensando, nosotros estamos en ese proceso ahora, estamos en las casas, estamos ahí como una oruga, estamos ahí en un proceso de la crisálida. Y yo te digo, ¿de qué es lo que nos estamos alimentando? Algunos tienen más tiempo, no necesariamente todos porque están en la casa, pero al tener más tiempo, ¿de qué te estás alimentando? Cuando terminen estas semanas que Dios ha preparado para que haya una transformación en tu vida, ¿qué va a salir de esta crisálida? ¿Va a salir una linda mariposa? O, bueno, tú sabes, de aquello que te alimentas, las películas que ves, los libros que leen, los programas en que estás o te estás alimentando de la palabra de Dios. Es momento de oración, es momento de reflexión, es momento de una transformación en nuestras vidas. Mira lo que dice Ray Ortlund, es un escritor. Y él dijo lo siguiente con relación a lo que está ocurriendo ahora con eso del coronavirus. Si superamos esto, solo para volver a la normalidad, con un suspiro de alivio, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valor, y yo añado ahí, sin pedir perdón, sin reconciliación, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Y entonces, esta pregunta es fascinante. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para despertarnos? ¿Sabe, hermanos? El Señor está en el control, Él permite que esto ocurra. Y si es que hay un país que necesita despertarse, yo creo que somos nosotros aquí en Estados Unidos, además de todos los países, pero ya somos número 1 en contagios y yo oro a Dios, yo pido a Dios que esto pare. Pero es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar por qué están ocurriendo esas cosas. Es tiempo de una transformación. Mira lo que dice esa cita de eventos de los últimos días. Sí, así como escuchaste, eventos de los últimos días. Hay un libro que lleva ese título, sugiero que lo lea. Y esta cita dice lo siguiente, es increíble, anótala. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida. Vuelvo a leer. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida. Mira lo que dice. No cambiarán. ¿Qué cosa? No cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. ¿Sabe? Muchos han tenido un concepto quizás equivocado de que cuando resuciten, entonces su carácter será transformado. ¿Sabe? Tu cuerpo será transformado de cuerpo mortal para cuerpo inmortal, de cuerpo de este estado a un estado que dice la Biblia inmortal, pero tu carácter se va a mantener. El mismo carácter que lo tienes ahora es el que va a tener en el momento de la resurrección. Dice, sigue diciendo la cita, saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La cita sigue diciendo, nuestra vida diaria determina nuestro destino. ¿Sabe, hermanos?
Cuando leí esta cita, todavía falta una parte, ya les voy a terminar, pero en esta parte aquí quiero comentarles algo. Yo siento que el Espíritu de Dios está guiando a nosotros como iglesia aquí en Berrien Springs. Son 3 años hablando de la vida diaria, el bautismo diario del Espíritu Santo. Si tú me preguntaras, pastor, resume en 4 palabras, ¿cuál es el proceso de transformación? Yo diría lo siguiente: tú no lo puedes hacer, necesitas del bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo es diario, tiene que empezar el día clamando por el bautismo del Espíritu Santo, ir a la palabra de Dios y en oración pedir esa transformación. Durante todo el día pasar de victoria en victoria con Jesús, pero donde caigas, en la noche repasar, ponerse a cuenta con el Señor, prepararse para esta noche y seguir un nuevo día. Todo se realiza en un periodo de 24 horas. Es todo lo que tenemos. Es el día, al diario. Entonces mira lo que dice. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. La obra de transformación debe hacerse ahora. Ahora, o sea, no quiere decir que va a ocurrir en un estallar de dedo, en un segundo, pero debe empezar, debe hacerse ahora, debe comenzar ahora. Y el Señor sabe cómo lo va a hacer en tu vida y en mi vida. Ahora, una pregunta, quizás alguien va a decir, pastor, yo parezco un roller coaster, subo y bajo, no siento que hay transformación en mi vida. ¿Será que realmente puedo crecer espiritualmente? ¿Puedo ser transformado? ¿Puede haber esta conversión? Y quizás estoy hablando con un joven ahora, y él está diciendo, y él está preguntando, pastor, pero yo no estoy hablando de esta apariencia que yo veo a veces en la iglesia. Yo estoy hablando realmente. Y yo te quiero decir, querido joven, es posible. ¿Sabe? Yo no tengo que ir muy lejos para decirte que es posible. Yo solo tengo que mirar en mi vida lo que Dios ya hizo. Yo, como el apóstol Pablo, no digo que ya he alcanzado, pero una cosa hago, persisto, sigo adelante hasta aquel día glorioso. Pero si tú vieras mi vida, dirías, no, realmente si el pastor hoy es pastor, si su vida era así y ahora es así, realmente puede. Te digo una cosa en nombre de Jesús, se puede haber una transformación y Dios quiere que tú y yo seamos transformados. Es más, Él quiere transformarnos, pero tenemos que dejarnos, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Pudiera el corazón realmente ser transformado? Yo escribí aquí una frase para ti y quiero decirte, el deseo de Dios es que cada vez Él tenga una relación más genuina contigo y que tú tengas una relación más real con Él. Y Él quiere que tú empieces hablando con Él. En un momento Él te va a indicar alguna cosa, en cualquier momento del día, en tu plática con Dios, leyendo la Biblia. Cuando se te venga algún red flag en la mente, anótalo. Platica con Dios sobre esto. Pregunta qué es lo que Él quiere hacer con relación a esto en tu vida. Tenga una relación íntima, personal. ¿Sabes? Yo estoy emocionado. Mi hija me dijo, papi, yo tengo un goal, un plan, un objetivo. Yo dije, ¿cuál es? Generalmente tú vas a escuchar de la escuela y tú vas a escuchar del trabajo y de algunas cosas. Y me dice, mi objetivo es ser la mejor amiga de Jesús. ¿Sabes? Eso es maravilloso, que un joven siente el deseo. Eso es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo está obrando en su corazón. Y lo mismo quiere hacer en tu corazón, quiere hacer en el mío. Que seamos los mejores amigos de Jesús. Así que, hermanos, dice Pablo en Romanos 12, 1 al 2. Anótalo, ese es el versículo que quiero que tenga anotado, que lo escriba, que lo memorice, que piense en él, que trabaje en él. Ahí está la base de lo que estamos hablando. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe? Una entrega completa, total a Dios. Y el versículo 2, ahí está. Y dice, y no os conforméis a este mundo,
a este siglo con las cosas. Hermanos, esta no es nuestra norma. La manera como el mundo vive, aunque uno se va ajustando para vivir, para no parecer un ermitaño diferente a ellos, sabe, esta no es la norma. Nuestra norma es la palabra de Dios, es vivir como Jesús, es hablar como Jesús, es pensar como Él, es reflexionar en sus enseñanzas, en sus palabras, es tratar de sacar los principios de Jesús, la manera como Él actuaba, la manera como Él amaba a las personas. Jesús es nuestro modelo, el mundo no es nuestro modelo. Y dice, no os conforméis a este siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Sabe? Dios quiere que tú experimentes el corazón de Él, que lo que Él siente, que su voluntad, la voluntad de Dios sea tu voluntad. Hermanos, allí está el crecimiento espiritual. Jesús dijo a Nicodemos, esa historia de Nicodemo es maravillosa, tú la conoces, así que voy a hablar de lo que podemos sacar de allí. En cualquier momento tú puedes revisar en la Biblia, pero dice Jesús a Nicodemos, no necesitáis más conocimiento teórico, tanto como la regeneración espiritual. Necesitas nacer de nuevo. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino que tengas un nuevo corazón. Debes recibir una vida nueva, tienes que nacer de nuevo, una vida que no viene de abajo, viene de arriba, viene de Dios. Antes de poder apreciar las cosas celestiales. ¿Sabe, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Si no, tú eres un buen líder religioso, pero va a pasar toda tu vida en las fazañas de la letra y nunca vas a entrar al espíritu de la palabra, al espíritu de lo que Dios quiere en tu vida. Quiero algo real para tu vida, pero tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Jesús sigue transmitiendo los pensamientos a Nicodemo de la siguiente manera: hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Religión, Nicodemo, no se trata de lo que yo sé solamente, es lo que yo vivo con el conocimiento que tengo. Este conocimiento tiene que ser transformador. Cada palabra puede ir transformando y transformando tu vida. Así que aliméntate de la palabra de Dios. Hay otra cita que dice, la fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. Cada vez que leo esta cita, recuerdo de una aldea de África. En África había una mortandad y entonces enviaron alimentos más saludables. Quitaron el arroz blanco, mandaron arroz integral. Mejoró un poco la mortandad, pero no paró para nada, eran altos los índices, y mandaron así de Europa ayuda una y otra y no paraba la mortandad. Finalmente los especialistas en epidemiología fueron allá, había un médico dirigiendo el equipo, y entonces empezaron a analizar dónde era la fuente de la mortandad. Finalmente ellos se dieron cuenta que el problema podría ser en el agua. El agua salía de allá del alto de la montaña, iba bajando por la montaña, ellos canalizaban con unos tubos que llegaba allí en la aldea donde ellos usaban esta agua. Entonces él dijo, vamos a hacer una expedición. Subieron verificando en qué lugar podría algo estar contaminando el agua. Y entonces subieron hasta llegar arriba a la montaña. No vieron nada en el camino, y cuando llegaron había un lago cristalino de agua limpia, y dijeron, aparentemente no hay nada. Pero el líder de la expedición, inquieto, dijo, no, tengo que verificar, hay algo aquí, voy a bucear. Y entonces él
se sumerge en el agua y trata de encontrar qué había y nada. Una vez, dos veces y nada. Estaban por regresar. Él dijo, yo estoy seguro, es el agua, no podemos regresar, tengo que ver. Y una vez más se zambulló y mergulló hasta abajo en el agua, y entonces percibió que allá abajo, en medio de unas piedras, estaba el cuerpo muerto desintegrándose de una puerca con sus puerquitos allí, y de ahí este cuerpo putefacto iba soltando partículas, y esto estaba contaminando el agua y matando a la gente. Quitaron esto de allí, a los 2, 3 días el agua estaba limpia y volvió la aldea a la normalidad. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino que una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva en Cristo Jesús. Este cambio puede ser efectuado, escuchen, únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy seguro, si estuvieran todos aquí en la iglesia, dirían un fuerte amén en este momento. Casi que puedo escuchar desde su casa diciendo amén, pastor, gloria a Dios. Vamos a clamar, vamos a orar, vamos a pedir la unción, el bautismo del Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Vamos a analizar la vida de Pablo ahora. Pablo, en busca de una transformación verdadera, se llamaba Saulo de Tarso y se convierte en Pablo, siervo de Jesucristo, de perseguidor a perseguido. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la metamorfosis de la vida de Pablo? Cuando nosotros miramos en la vida de Pablo, encontramos inicialmente un apóstol pidiendo a la iglesia su título de apóstol, que fue entregado por Dios. Pero Pablo no quedó allí. Pablo va siendo transformado y entonces se transforma en un hombre vulnerable que entiende el concepto de sumisión, sensible a la realidad de la gente a su alrededor y los valores que se encuentran solamente en el servicio a los demás y a la causa de Dios. Vamos a ver juntos. Anota ese versículo, estudia después en tu casa, 1 Corintios 9, 19 al 23. Pero vamos a analizar, muy interesante, en una clase que tuve el otro día, vi este material y quedé fascinado. Mira la vida de Pablo, cómo empieza, cómo sigue y cómo termina. En el año 48 después de Cristo, en Gálatas 1:1, Pablo dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cuando tú lees, aparentemente está bien, él era un apóstol, pero aquí Pablo está reclamando su título. No lo aceptaban y él está diciendo, hey, colegas, ¿saben qué? Yo soy apóstol como ustedes. Y él se está poniendo allí su título entre la iglesia. Tenía el derecho de hacerlo, pero miren la actitud con la cual hace Pablo. Estamos en el año 48. Ahora mira lo que ocurre 7 años después. 1 Corintios 15:9. Ahora él no dice apóstol de Cristo. Ahora mira lo que dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Wow. En 7 años. Mira el cambio. De apóstol a el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Percibe? Pablo sale del huevo, se va hacia la oruga. Ahora el proceso de Pablo en la crisálida. Mira lo que dice Pablo 8 años después, en el año 63, en Efesios 3:8 dice, a mí que soy
menos que el más pequeño de todos los santos. Ni siquiera la palabra apóstol aparece ahora. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora Pablo dice, de los hermanos, yo soy el menor de los menores de ellos. Increíble. Ahora, yo veo en la experiencia de Pablo algo tremendo. La mariposa sale del huevo, va a la oruga, a la crisálida y sale una bella mariposa. Parece que Pablo va en el proceso reverso, de apóstol para el menor de los apóstoles, ahora el menor de los hermanos. Y mira cómo Pablo termina su vida en el año 65 haciendo esta declaración en 1 Timoteo 1:15. Dice, 2 años más, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Pablo se humilla, Pablo crece en Cristo Jesús, que es el proceso reverso de lo que nosotros como seres humanos pensamos. Ahí está, de apóstol al menor de los apóstoles y de miembro de iglesia al miembro más insignificante para llegar a declarar el más pecador. Parece que mientras más te acercas de Cristo, más te das cuenta de tu necesidad. Pablo creció, Pablo fue transformado. Ahora yo te hago la pregunta, ¿tú crees que Jesús creció espiritualmente? Es una pregunta interesante. Tú podrías pensar, bueno, Jesús es Jesús. Él nació y es perfecto. Sí, pero hay que entender, en su cuerpo de hombre, como hombre, aunque él nunca pecó, él creció. Jesús también creció. Mira lo que dice, muy interesante, Hebreos 5, 7 al 9. El proceso de Jesús siendo perfeccionado. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, en su cuerpo mortal, en su cuerpo de hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pregunto, para entender ese versículo, ¿fue Jesús oído, sí o no? Ahí dice que él fue, ¿qué cosa? Oído. Él clamó y él fue oído. Ahora mira cuál es su clamor. Pablo está diciendo, está refiriéndose al Getsemaní. Allí fue donde Jesús se perfeccionó. Ahí fue que él llegó a la maturidad de su crecimiento. Su plegaria fue, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pregunto, aquí el versículo dice que sí, Jesús fue oído, pero Dios le quitó la copa que tendría que pasar. Dios no podía quitar esta copa. Jesús tuvo que pasar por la copa, pero cuando Él pone su voluntad sumisa a la voluntad de Dios, Él llega a la madurez espiritual. Allí es el momento en que Jesús aprendió a obedecer todas las cosas. Y el versículo sigue diciendo, y aun que era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ahí está, del griego teleios, que significa habiendo alcanzado la estatura completa de la madurez. A veces confundimos el perfeccionismo de la manera como pensamos. El llegar a ser perfecto es llegar a ser maduro, es llegar a ser transformado, llegar a ser como el apóstol Pablo, es llegar a ser como Cristo, es llegar a ser maduro, ser perfecto, entender toda la voluntad buena y santa de Dios.
Inclusive esta cita está traducida del original inglés y el original dice, having arrived at the full stature of his maturity. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Hermanos, la madurez espiritual es una jornada que nos llevará a través de la oración, del sufrimiento, de lágrimas, de derrotas espirituales, a un Getsemaní, donde tendremos que finalmente entregar completamente en obediencia nuestro Salvador, nuestra voluntad. Y solo cuando entendamos lo que es, no mi voluntad, sino la tuya. Escucha esto. Cuando en mi vida y en tu vida entendamos esta declaración, no de palabras, pero de vivir. Señor, no importa lo que pase, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando vivamos en esta obediencia completa a Dios, en esta sumisión completa a Dios, habremos de haber alcanzado la madurez espiritual, la transformación que habla Pablo en Romanos. Podemos entonces ser glorificados de la misma forma que Jesús fue glorificado. Por lo tanto, no os conforméis, del griego esquematizo, a este siglo, sino transformaos, de la palabra de origen que da metamorfosis. No te conformes con este mundo, sino sea transformado, sea metamorfose, cambiado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios, para que tú puedas decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos a punto de momentos, nosotros sabemos, tú sabes, yo sé, van a haber momentos difíciles. Estamos en los principios de los dolores. Esto es el principio. Y en un momento tú vas a decir, así como Jesús, si puedes, Señor, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Es tiempo de transformación. Es tiempo de nosotros pensar en sacrificarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. Necesitamos hacer tres cosas. ¿Cómo puedo discernir la voluntad de Dios? Tres cosas. Primero, presentarme como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Número dos, desintoxicarnos de las cosas de este mundo. No conformarnos con las cosas de este mundo. No hay mejor momento para hacer esto, ¿sabe? Mi hija me dice, papi, venga, quiero mostrarte mi habitación. Y fui. Y yo nunca vi en mi vida una habitación tan bien arreglada. Las gavetas tienen las ropas debidamente dobladas, una tras otra, por colores, y usted va gaveta por gaveta, y luego armario por armario, y es impresionante. La decoración, el arreglo, la limpieza, sus ropas, es maravilloso. Y yo pensé, lo mismo tenemos que hacer con nuestra vida espiritual. Este es el momento de hacer una autoevaluación. ¿Sabe? Desintoxicarnos, lo que sea que esté en tu vida, es tiempo de quitar, dejar todo organizado, todo limpio, para que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu corazón. Es obra del Espíritu Santo. Tú solo contribuye haciendo tu parte. Y tres, debemos experimentar una metamorfosis a través de la renovación de nuestro entendimiento. Mira esta cita, lo que dice. Debemos constantemente someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestros caminos a sus caminos. Nuestras propias ideas humanas luchan constantemente por gobernarnos, pero debemos hacer de Dios el todo en todo. Gloria a Dios. No estamos libres de los fracasos humanos. Vamos a seguir tropezando, vamos a seguir cayendo, pero podemos luchar para superar esos fracasos, no siendo perfectos en nuestra opinión, sino perfectos en toda buena obra. Así como dice el nombre, las buenas obras. Las buenas obras son buenas, no están ahí para salvarnos, pero son buenas, deben ser ejecutadas. Así como Dios tiene que su voluntad de que hagamos buenas obras, deben ser ejecutadas. No para salvarnos, no te equivoques. Tú no puedes salvar por ti mismo, pero el fruto que sale de ti
va a dar en buenas obras. Nuestras almas no deben reposar en la estima propia, sino en aquel que es el todo y en todo. Tu metamorfosis y la mía. Pablo y Jesús entendieron que la diferencia no se hace con títulos y posiciones dentro de la iglesia. Tampoco se logra defendiendo puntos de vistas personales o demandando la deferencia, poniendo títulos y diciendo yo soy este y yo soy aquel, sino a través de un servicio abnegado. Si queremos hacer la diferencia en el reino de Dios, yo quiero sugerirte aquí 4 pasos: el servicio, el amor sincero por los demás, la tolerancia, ser pacientes los unos con los otros. No todos están en el mismo proceso de la transformación. Y lo más importante, la humildad, como vimos en la vida de Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser transformado por el Espíritu Santo? Dios nos está dando un tiempo, unas semanas, unos meses, yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero ese es el tiempo para que tú y yo miremos en la palabra de Dios, miremos como en un espejo y podamos ver cuál es nuestra necesidad, pedir la dirección del Espíritu Santo que limpie nuestro ser, cambie nuestro carácter, transforme nuestra manera de ser, de vivir, para que muy pronto podamos salir como lindas mariposas a brillar, como dice Apocalipsis capítulo 18. El mundo va a ser iluminado con la gloria de Dios. Mi carácter va a ser totalmente, tiene que ser totalmente apagado para que el carácter de Jesús brille en mi ser. Dios quiere transformar tu vida, quiere empezar hoy esa transformación. Hay una primera cosa que tú puedes hacer y es aceptar la invitación de Cristo Jesús. Yo quiero, ahí donde tú estás, orar contigo, pedir la bendición de Dios sobre tu vida, pero tú tienes que poner tu voluntad en la mano de Jesús en este momento. Cierres los ojos conmigo y vamos a orar. Querido Dios, yo te pido, Señor, que esta persona que me está escuchando, este hermano, esta hermana, este joven, este niño, reciba en este momento una impresión especial de tu Santo Espíritu. Sienta el deseo, Señor, de buscar en reflexión, en autoevaluación, con tranquilidad, dejar el celular, dejar la computadora, apartarse por un momento, tener, Señor, que sienta el deseo de tener como un retiro espiritual. Pasar 2, 3 horas solamente contigo, sin el celular, con papel, con una pluma, con la Biblia, con el linario. Y esperar de ti, Señor, una voz del cielo. Que empiece a hablar, que empiece a dirigir, a guiar, a confortar, a consolar, a indicar lo que está mal, a mejorar lo que ya está en proceso. Señor, transforma nuestras vidas. Si hay alguien en este momento derramando una lágrima, Señor, ha intentado en su vida, no ha podido, yo te ruego que, querido Jesús, tú vengas a secar esta lágrima, que le dé esperanza, que le dé seguridad, que no importa lo que está pasando, no le importa lo que pasó en su vida, todavía hay tiempo para un cambio, para un regreso, para un retorno, para un encuentro contigo. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos, por favor, cuídanos, líbranos y guárdanos. Te ruego, en tu nombre santo Jesús oramos. Amén.